suicidar, ¿no? Y agarro y me corto. Control de hemorragia, puede ser torniquete, compresión directa, control de hemorragia, ¿no? Pero si es una hemorragia interna, ¿cambia eso? Control de hemorragia también. Bueno, ¿la puedo? Para que no dispara. Control de hemorragia. No tienen que olvidarse este concepto básico. Nosotros en la medicina debemos aprender cosas básicas, pero hacerlo. Resulta que un paciente sangra. Yo estoy en la emergencia, ¿qué hago? Compresión. La primera maniobra es la compresión. Si yo no puedo con la compresión parar la hemorragia y es una extremidad, puedo hacer un torniquete. Sin embargo, existen varias alternativas que yo tengo que saber en caso de que yo tenga una hemorragia en alguna parte. Señorita, háblale la que está ahí. Usted, párese. Dígame, ¿cómo controla la hemorragia usted de un paciente? ¿Y qué más? Si tengo una hemorragia aquí en la región inguinal, ¿cómo la controla? Por compresión. Sigue sangrando. Tengo una hemorragia en la subclavia o en la axilar, ¿cómo la controlo? Se tiene que buscar los vasos. Sí. Entonces es importante que ustedes tomen atención, ¿no es cierto? O sea, su celular déjenlo para más tarde, digamos, ¿no? Pueden verlo todo el día si quieren. De hecho lo ven, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunos lugares que son diferentes para poder hacer una hemostasia en caso de que nos llegue el paciente. ¿Les va a llegar? Les va a llegar. Les va a llegar. Las hemorragias en la arteria axilar generalmente no se pueden controlar. La única forma es buscar la arteria y prácticamente ponerle una pinza, si yo, no hay más, y meterlo rápido a quirófano al paciente, porque ¿de dónde sale el axilar? ¿Rama de quién? Subclavia, y ya subclavia está dentro del tórax, ¿no? Si yo tengo una lesión en la subclavia, ¿cómo puedo parar esa hemorragia? Si yo tengo una lesión que ya está más arriba de la femoral, ya está prácticamente en el abdomen, pasó el ligamento inguinal, prácticamente está en el abdomen, ¿cómo voy a parar esa hemorragia? Lo que yo les voy a decir acá es importante, y de repente ustedes lo van a leer, o alguien se los va a repetir, pero el aprendizaje en la medicina es eso, porque nos va a llegar eso, y si yo no sé qué hacer, se nos va a morir el paciente en nuestra nariz y en nuestra cara, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En algunos lugares donde es inaccesible hacer una compresión, meter una pinza, yo puedo meter una sonda Foley por el orificio de la herida que tiene el paciente. Y en esa sonda Foley inflar el balón y jalar. Al jalar, lo que voy a hacer yo, si estoy debajo de la subclavia y este es mi dedo, ¿qué es lo que voy a hacer? Al jalar, presión, correcto, voy a presionar, ¿no? Inflando el balón de la sonda Foley, lo que hago es, puedo ponerle 1, 2, 3, 4, lo que ustedes quieran, la cosa que ustedes paren la hemorragia. ¿Qué me va a dar ese control de hemorragia? Tiempo, ¿para qué? Para que yo pueda entrar al quirófano y el paciente no se me muera, ¿no? Y para entender eso tenemos otro que entender algo que es muy importante. Cuando tenemos hemorragias dentro del abdomen, por ejemplo, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos, este aparatito se llama ecógrafo, que es fundamental que nosotros aprendamos a hacer un FAST, o sea, reconocer líquido dentro del abdomen. Si yo reconozco el líquido, rápidamente puedo decir hay que entrar a quirófano, no puedo perder tiempo, ¿no? Aquí están unos estudiantes de hace 2 años, creo que son internos ahora. Y yo me he dado el trabajo, porque la verdad que es un trabajo. A mí no me da la universidad el ecógrafo, por ejemplo. Creo que hay un ecógrafo por ahí, no sé, supuestamente. Pero para mí me parece que es muy importante que los estudiantes aprendan a hacer un FAST. Entonces a los alumnos de práctica de mi grupo yo les estoy haciendo, que yo incluso ya los he evaluado, ¿no? Y es importante que ellos hagan el FAST, ¿no? De repente va a haber un curso, creo que me dijo el de la sociedad que iba a hacer un curso frente para los demás, porque creo que no les van a dar, pero bueno, vamos a tratar de que se pueda dar ese curso y a lo que falta, pues le podamos enseñar, esa es la idea, ¿no? ¿Y qué es lo que yo tengo que buscar cuando voy a buscar una hemorragia interna? ¿Qué órganos? Son órganos macizos como el hígado, el vaso, el riñón, el mesenterio, todo lo que tiene vascularización puede sangrar. Lo más importante cuando yo hago la ecografía solamente es saber que tiene líquido el paciente. Y evidentemente no es lo mismo que tenga 500 ml de líquido que tenga 2 litros. ¿Qué va a repercutir eso en la fisiología del paciente, en la autonomía del paciente? Que el paciente va a tener
un estado de shock más severo. A un estado de shock más severo, el paciente va a estar más grave y más cerca de la muerte, correcto. Y eso va a depender mucho del flujo de sangre que el paciente esté perdiendo. Aquí estamos haciendo una ecografía. Fíjense, un paciente que vean el líquido ahí. ¿Está? ¿No? Y son 5 puntos importantes que tienen que reconocer cuando hacen la ecografía, ¿no? Aquí se puede ver el líquido, ¿eh? Otros lugares que puede haber hemorragia. Una pancreatitis necrohemorrágica, en la parte ginecológica, ruptura de un quiste hemorrágico, la ruptura de un endometrioma, embarazo ectópico roto, ¿no? Si hablamos de la parte vascular, ruptura de aneurisma de arteria aórtica, ¿no? Y de otros aneurismas que pueden haber dentro de la cavidad abdominal. Por ejemplo, puede haber un aneurisma de la esplénica, puede haber un aneurisma de la renal que se puede romper. Así como hay aneurismas en el cerebro, también pueden haber aneurismas dentro del abdomen. Tenemos nosotros de partes blandas, hematoma del psoas, hematoma de la vaina del recto, hematoma mesentérico, ¿no? Sí. Aneurisma aorta, pero se puede llegar a hacer algo. Claro que sí, se puede llegar a hacer algo. Se puede llegar a hacer algo. Lo importante de nosotros es controlar la hemorragia y depende de dónde está el aneurisma. El aneurisma es el vascular, lo que hace es colocar una prótesis, ¿no? Siempre que sea el aneurisma cuando es infrarrenal, es mucho más fácil de tratarlo, ¿no? Con la prótesis. Y también hay procedimientos endovasculares. Y si es suprarrenal, ahí sí, el tratamiento un poco más complicado y necesita una prótesis especiales. Yo tuve justamente el caso de un chico bastante joven que llegó al hospital con un aneurisma alto, ¿no? Pero controlamos la hemorragia como equipo de cirugía de emergencia y llegó el vascular y necesitaba la prótesis. Y era una prótesis bastante costosa que el paciente, la familia no pudo conseguirla, digamos, ¿no? En ese momento. Y ese paciente sí después falleció en terapia. El cirujano lo trató de hacer con una sutura, pero no dio resultado, ¿no? ¿Qué es lo importante cuando nosotros valoramos a un paciente con shock? Primero, reconocer que el paciente está en shock. Hay un viejo aforismo que dice, todo paciente en la emergencia que esté sudoroso, pálido, con la piel fría, hasta que se demuestre lo contrario, es un paciente choqueado. Tienen que ustedes tener alerta en eso. Nosotros tenemos la escala del shock hipovolémico y esto lo debemos dominar, porque esto me indica la fisiopatología del estado de shock hipovolémico hemorrágico. Y quiero que entiendan bien el concepto, shock hipovolémico hemorrágico. No es lo mismo que shock hipovolémico. Puede ser que tenga los mismos síntomas, pero el shock hipovolémico, ¿cómo lo repongo? Con volumen, con líquidos, como el suero fisiológico, rigen lactato, ¿no? Pero cuando yo tengo un shock hipovolémico hemorrágico, control de hemorragia. Pregunta de examen. Control de hemorragia y reposición de volumen y sangre. Control de hemorragia. ¿Por qué es importante el control de hemorragia? Porque durante estos años que he sido docente, siempre que les digo, ustedes que les voy a preguntar, pregunto y no me ponen control de hemorragia. Me dicen, doctor, hay que entrar a quirófano. Pero pues yo entro a quirófano, a ver, entro, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Control de hemorragia. O la respuesta es entro a quirófano. O la respuesta es le abro el abdomen. Si le abro el abdomen y no controlo la hemorragia, igual se muere el paciente o no. Entonces, control de hemorragia. No se olviden. Pregunta de examen. Si yo tengo una hemorragia en el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y está sangrando el tórax, yo tengo que hacer una toracotomía de urgencia para parar la hemorragia. Control de hemorragia igual. Se aplica el control de hemorragia para cuando ustedes quieran, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa en el shock grado 1? Y aquí hay un concepto claro que muchas veces también, cuando yo soy una persona que no entiendo, ¿no?, las definiciones de los estados de shock, ustedes no lo van a ver acá, ya lo han de haber visto de repente en fisiología, en fisiopato, menos que lo han vuelto a ver, ahora lo están viendo, pero a mí me interesa que lo apliquemos, porque de nada sirven conceptos teóricos si yo no lo aplico. Shock grado 1, ¿tiene hipotensión? No. Shock grado 2, ¿tiene hipotensión? No. Entonces, por ahí alguien dice,
el shock es igual a hipotensión. Y en el shock grado 1 y grado 2 no hay hipotensión. Entonces, ¿no está choqueado? Está choqueado, pero está empezando el shock. ¿Y cuál es el concepto, definición de shock? Que dice en el libro de Fisiología de Guyton. Inadecuada perfusión a nivel tisular. ¿Qué significa esto? ¿No se puede llevar a una falda muy orgánica? Puede llevar en un estadio muy avanzado, pero indica que los tejidos no están bien perfundidos. ¿Qué significa que no está bien perfundido el tejido? Si yo no tengo bien perfundido el cerebro, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a querer desmayar o no? Sí. Va a haber la hipoxia, evidentemente, en un estado más avanzado, pero ¿me voy a querer desmayar o no? ¿Sí? Entonces, el cuerpo es sabio, por ejemplo, ¿no? Y Dios que hizo el cuerpo, también lo hizo para que no nos muramos, pues tampoco, no, la primera. Imagínense ustedes que sagremos 100 ml y nos desmayemos, ¿no? Nos morimos, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué el primer signo de shock que aparece es la palidez? Porque lo primero que le va a quitar sangre para redistribuir en los órganos importantes, ¿cuáles son los órganos importantes en el cerebro, corazón, pulmón, riñón, hígado? Esos son los órganos más importantes. Entonces, el cuerpo agarra y le quita sangre primero a la piel. Cuando yo tengo una pérdida de volumen de 750 ml, la piel se va a poner pálida. Entonces yo tengo una vasoconstricción periférica y esplácnica. ¿Cuál es la circulación esplácnica? La circulación a nivel del intestino. ¿O será importante el intestino en ese momento? ¿O será importante que estemos con la piel rojita así que nos veamos hermosos, digamos? No, no. Entonces, el sistema del cuerpo humano trata de preservar la vida y lo primero en el shock grado 1 que voy a tener va a ser la palidez. ¿Y va a haber taquicardia o va a estar la frecuencia cardíaca normal? La frecuencia cardíaca va a estar, puede estar discretamente elevada, ¿no? Pero no va a estar elevada como va a estar ya en el grado 2, donde ya vamos a tener una taquicardia por encima de 100 a 120, que es o sea, el cuerpo trata del poco volumen que hay, trata de redistribuirlo, ¿no? Entonces, va a empezar cuando llega el shock grado 2, donde ya hay una pérdida entre el 15 al 30% de la volemia, el paciente va a empezar a tener taquicardia. Y ya esta taquicardia va a ser más elevada, ¿no? Entonces ya yo voy a sentir que el paciente está taquicárdico. Pero quizás algún paciente no puede hacer taquicardia, doctor. Claro que sí. En medicina 2 más 2 no es 4. Y no todos los pacientes son iguales. Los pacientes que toman betabloqueantes, bueno, no van a hacer taquicardia. ¿No es cierto? Un paciente que tiene marcapasos tampoco va a hacer taquicardia. Un deportista de élite que hace ejercicio todos los días, que tiene una bradicardia por ser deportista, tampoco les va a hacer taquicardia. Entonces yo tengo que tener en cuenta ese tipo de grupo de pacientes y no agarrar, no, mire, no tiene esto, así que no es, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ya en el shock grado 3? Yo sí voy a tener una presión que va a estar disminuida, porque ya la taquicardia no va a ser suficiente para redistribuir en el cuerpo, en el organismo, el poco volumen que existe, porque ya tengo yo una pérdida entre el 30 y 40% de la volemia. Entonces ya voy a tener también que no va a haber buena perfusión a nivel renal. ¿Y qué es lo que va a ir disminuyendo? La diuresis. Entonces el paciente va a tener oliguria. Esta oliguria, ¿no?, que nosotros vamos a valorar también en el estado de shock cuando hacemos las reposiciones de volumen, el mejor marcador de la reposición de volumen es la diuresis horaria, que se marca de 0,5 a 1 ml kilogramo peso hora. Cuando hablamos del shock grado 4, donde el paciente ya perdió más del 40% de la volemia, vamos a tener un paciente que está pálido, está taquicárdico, está hipotenso, pero más hipotenso, y ya el paciente tiene probablemente o un estupor o el paciente está en coma, porque ya no le está llegando oxígeno al cerebro. Entonces, de aquí para adelante, el cuerpo ha tratado de proteger el órgano más importante que es para la vida, que es el cerebro. Y ya aquí ya no puede. Si un paciente nos llega en este estadio de shock, la muerte está ahí en la esquina, ahí probablemente en los siguientes minutos, en la siguiente media hora, va a depender de cuál es la estructura vascular que está lesionada. Pero la hipotensión también nos protege, ¿o no? Sí, nos protege. Nos protege. Porque al haber una hipotensión,
la sangre se hemoconcentra. Y si hay un vaso que no es muy grueso, va a ser un coágulo y el coágulo lo va a tapar. Y como hay una hipotensión, el paciente no va a tener fuerza como para seguir sangrando y va a parar. Y el paciente por ahí nos va a llegar vivo. ¿Y saben qué hacíamos antes nosotros? Y era el esquema que había de tratamiento, el paradigma que había era, teníamos inclusive nuestra salita de urgencias ahí, decía sala de reanimación. Entonces, el esquema era meterlo al paciente ahí, mejorarle la presión y subirlo a quirófano. Fíjense, ¿está bien eso o no está mal? ¿Por qué? Correcto, el control de la hemorragia tiene que quedar bien claro. Y aquí voy a poner esto para que no nos olvidemos y que en el examen por lo menos tengan una buena. Control de hemorragia. Pregunta de examen. Control de hemorragia. El paciente me llega hipotenso, el cuerpo lo está salvando al paciente y yo agarro y le subo la presión, porque así decían los protocolos de manejo. Yo se los muestro en los libros si quieren. Nosotros agarramos y métale suero, 1, 2 vías, vía por acá, vía por allá, sangre. Y esperábamos que suba la presión. Doctor, subió, corramos a quirófano y corríamos. No llegábamos ni a la puerta, ¡pum!, paro, y se moría el paciente. ¿Por qué se moría? Porque hacíamos dos cosas que la hipotensión arterial le está previniendo que muera. Si tengo yo un vaso acá, había un coágulo que estaba formándose por el mismo cuerpo. El mismo cuerpo nos quiere salvar. Entonces, la sangre, al estar la presión baja, no había aumento de la presión acá y este coágulo se mantenía. Y la sangre, como estaba espesa, el coágulo se mantenía bien, pero acá viene el médico y agarra y le pone líquido. ¿Y qué hace con la presión? La presión sube, la sangre la hemodiluyo porque no le coloco sangre, sino que le coloco suero. El esquema es 2 litros a chorro, ¿no? Aumento la presión y el coágulo ¡pum!, destapa. ¿Y qué pasa? Sigue sangrando el paciente y se nos muere en la puerta de quirófano o cuando están haciendo la inducción anestésica. Y eso nos pasó mucho, hasta que nos dimos cuenta. Lamentablemente con la muerte de muchos pacientes. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si el paciente está en un 8 grado 4, rápidamente controlo, entro a quirófano, no importa la presión que tenga. En quirófano le voy a poner las vías o le pongo la vía en el camino, pero lo subo a quirófano. No voy a esperar que la presión suba. ¿Por qué? Porque si la presión arterial sube, el paciente se me va a terminar de sangrar porque yo no he hecho lo más importante que tengo que hacer para que la vida siga. Control de hemorragia. ¿Y cómo controla la hemorragia dentro del abdomen? No importa, si no pueden controlarla, hacer una reconstrucción vascular de la aorta inclusive, podemos colocar compresa y lo mismo, compresión y para. Cualquiera de ustedes, sin ser cirujano y tener el concepto de que hay que comprimir el abdomen y saben solamente abrir el abdomen y ven el lugar que es sangre y le colocan compresa o le colocan compresa a todo el abdomen, van a parar la hemorragia. Y ese paciente le va a dar tiempo para que ya venga el vascular, venga el de tórax, venga el cirujano experto en hígado, no sé, puede venir quien sea. Y también ese concepto del packing o empaquetamiento abdominal es un concepto que lo tengo que tener acá, porque el empaquetamiento también yo lo hago para extremidades, ¿no? De hecho, hay un protocolo que lo hemos practicado con mis estudiantes del año pasado, que hacíamos un empaquetamiento en una herida, en una extremidad, lo hacíamos en un maniquí, que tenemos aquí, lo hacíamos por tiempo, ¿no? Y eso también ustedes tienen que saber hacer un empaquetamiento externo. Pero también el empaquetamiento se aplica dentro del abdomen o dentro del tórax en caso de una hemorragia masiva. ¿Y qué es lo que yo tengo con ese empaquetamiento? Control de hemorragia. Parte del tratamiento del shock es el control de hemorragia. Después de controlar la hemorragia, yo tengo que pensar en qué. Al mismo tiempo voy a estar colocando al paciente como tratamiento cristaloides, fisiológico, régimen lactato, cristaloide, pero en el shock grado 3 y grado 4 yo tengo que colocar paquete globular, concentrado de paquete globular, plasma fresco, porque el paciente perderá solamente sangre, solamente glóbulos rojos, no, también pierde plasma, ¿no?
Ahora, tenemos que tener claro el concepto de qué es lo que está perdiendo el paciente. Si ustedes entienden este concepto, ¿no?, ustedes también van a saber parte del tratamiento del paciente. Ustedes aquí claramente pueden ver un tubo de ensayo, ¿no es cierto? Y yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que tiene la sangre. Si nosotros agarráramos y sacamos la sangre de una persona, digamos, de un paciente y lo pusiéramos en un tubo de ensayo, vamos a hablar por porcentaje. Del peso ideal, el 7% viene a ser el volumen de sangre que tiene una persona. Si yo peso 100 kilos, el 7% viene a ser 7 litros. Si yo peso 70 kilos, que es mi peso ideal, yo tendría que tener 5 litros de sangre, ¿sí? Si peso 40 kilos, el 7%, de 7, ¿cuánto sería? Creo que 2.800, perdón, 2.800, ¿no? ml. Entonces, ¿por qué se habla de porcentaje? Porque no todos vamos a requerir la misma cantidad de volumen o pérdidas de sangre. Entonces es importante que el médico tenga claramente la pérdida de volumen. Entonces, solamente yo tengo glóbulos rojos, 45% que es el hematocrito normal, significa que menos de la mitad de mi sangre son glóbulos rojos. Pero el otro tengo yo plasma, el 55% es plasma. ¿Y para qué es importante el plasma, doctor? Obvio que es importante, ¿no? Primero que tenemos factores de coagulación en el plasma, ¿o no? Si esos factores de coagulación no están ahí, nos desangramos y nos morimos. Tenemos también otras células como las plaquetas, los leucocitos, y tenemos también nosotros que tener en cuenta que el plasma también tiene proteínas, y las proteínas son importantes para la presión coloidosmótica. ¿Y qué es la presión coloidosmótica? La presión coloidosmótica es la que mantiene los líquidos dentro de un vaso sanguíneo, correcto. Si yo soy un paciente que tengo bajo de albúmina, que es la proteína más, ¿qué va a pasar? Voy a ver extravasación, voy a tener edema y también voy a tener, puedo hacer derrames pleurales, ascitis, ¿no es cierto?, en todo el cuerpo, porque va a salir de los vasos. Porque la presión hidrostática va a ser más fuerte que la presión coloidosmótica. ¿Y qué es la presión hidrostática? Es la presión de los líquidos que tienen en un vaso, que también se da por la presión arterial. Y obviamente cuando hablamos de un shock hipovolémico, hablamos de una hipotensión que le va a haber en la persona. Aquí tenemos nosotros la circulación mayor y la circulación menor. Y es importante tener en cuenta que del ventrículo izquierdo la sangre va a salir a todo el cuerpo, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, tuviera una lesión en el ventrículo izquierdo y sé que el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, significa que toda la volemia yo la puedo perder en un minuto. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre que pulsa el corazón en un minuto, ¿no? Ese es el gasto cardíaco. Si yo tengo una lesión de ventrículo, en un minuto me desangro y me muero, ¿no es cierto? Tengo que tener algunos conceptos importantes que son importantes para la hemodinámica y para el flujo y la oxigenación de los tejidos, como es el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno a los tejidos, que es muy importante, la variación de la presión del pulso, la variación del pulso, volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica, que ustedes saben que viene a ser la presión arterial. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Yo tengo que saber lo que es una precarga, que es el volumen de sangre que llega al ventrículo. La contractilidad cardíaca también es importante, evidentemente en un corazón sano y fuerte, pues va a estar normal, pero en un paciente con una insuficiencia cardíaca va a estar alterada probablemente. Tengo que tener en cuenta la cantidad de perfusión tisular que va a estar dada directamente por un gasto cardíaco adecuado. ¿Qué pasa en el shock hipovolémico? ¿El gasto cardíaco está normal o disminuido? Disminuido, correcto. ¿O será que el paciente que tiene una hemorragia de las femorales y está en un shock grado 4, donde ha perdido el 40% de su volemia, estamos hablando que si tenía 5 litros, el paciente ya perdió 2 y todo el que tiene 3 y está hipotenso, ¿será que el gasto cardíaco es el mismo? No, el gasto cardíaco está disminuido. Al estar el gasto cardíaco disminuido, va a haber un aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos. Y este aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos va a hacer que el paciente empiece a entrar en lo que se llama la hipoxia. Y esta hipoxia puede ser letal. Mientras más tiempo esté, peor para el paciente. Esto nos va a llevar ya a la falla de múltiples órganos. Ya lo decía Hipócrates, fíjense ustedes, 460, 380 a.C. Desde las primeras descripciones de las heridas traumáticas, ya hablaba inclusive de una fascia hipocrática del estado de shock. El paciente no quería, estaba mal, no quería nada, ¿no? Una fascia hipocrática.
En el 743 se introduce el término de la medicina, la palabra francesa choc, para indicar impacto o golpe violento, ¿no es cierto? Que nosotros ahora hablamos de choque, ¿no? Y los americanos dicen shock, digamos, ¿no? Con S. En 1815 se habló de la inestabilidad fisiológica que ocurre con el shock. George Creel, final del siglo XIX, establece los fundamentos de la fisiología cardiovascular. Y ya inclusive demostraron en los animales que hay una disminución de la PVC. ¿Qué me indica la disminución de la PVC? Que hay una disminución de la precarga. ¿Qué es la precarga? La sangre que llega a la aurícula derecha. ¿Estará disminuida o aumentada? Disminuida. ¿Por qué? Porque no hay volumen. Correcto. Y ya en 1970, Schwann Gams inclusive inventó un catéter para medir la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Y este parámetro se lo utiliza hoy en día también en terapia intensiva para medir la presión de la arteria pulmonar. Solamente en terapia, ¿sí, no? Entonces, ¿cómo yo mido la PVC? Básico igual, ¿no? Ustedes lo van a hacer cuando les toque el internado. Con algunos alumnos, de repente vamos a ver algún paciente que le están viendo la PVC, ¿no? Y tiene que estar el paciente echado de cúbito dorsal, no puede estar semisentado, ¿no? No puede estar parado, porque el corazón tiene que estar en un punto, ¿no? Y yo ese punto lo voy a tomar como punto cero, ¿no? Aquí tiene una vía, el paciente que generalmente está en la subclavia, ¿no? El catéter, ¿no? Y abrimos la llave de 3 y vemos hasta dónde fluctúa, ¿no? Lo normal es de 8 a 12 centímetros de agua. Si está por debajo de 8 centímetros de agua, ¿qué me indica? Que el paciente está con una PVC baja. ¿Qué significa esto? Que el paciente está deshidratado, que no está llegando al volumen adecuado. Si está por encima de 12, ¿qué me indica? Que el paciente está sobrehidratado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué es importante medir la PVC? Para saber si yo todavía le estoy dando la cantidad de líquido adecuada o tengo que darle más líquido al paciente. Entonces, medir la PVC es importante para que yo valore el estado de hidratación del paciente. Y el estado de hidratación es la otra parte del control de hemorragia, que vendría a ser la reposición de volumen, correcto, de líquidos, ¿no? Y entre estos líquidos tenemos, si es grado 1 o grado 2, cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? Fisiológicos, rigen lactato, y paran de contar. No destroza, nunca destroza, ¿no? ¿O sí se puede poner destroza? No, ¿por qué? Porque no va a quedar en el intravascular, ¿no es cierto? Entonces no nos ayuda de nada la destroza. Pero doctor, no tengo más, no le ponga nada. Tiene que ponerle cristaloides. Rigen lactato o fisiológico. Muy bien. Entonces, nosotros medimos en centímetros de agua acá y sabemos cuánto es la presión venosa central del paciente. Entonces, definición. Síndrome caracterizado por la perfusión tisular insuficiente. Pregunta de examen. Para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos, que conducen a hipoxia celular, alteración del metabolismo celular y disfunción de órganos. ¿Qué es la disfunción de órganos? DMO. Disfunción de órganos. ¿Cómo se manifiesta eso en el paciente? Por ejemplo, si el riñón está fallando, ¿cómo se manifiesta clínicamente? ¿Qué yo voy a observar? Correcto, oliguria. ¿Cómo se manifiesta en el cerebro la hipoperfusión del cerebro? El paciente va a tener un síncope, un desmayo, ¿no es cierto? Va a estar muy irritable, ¿no? Muy exaltado, porque el paciente va a querer, la hipoxia lo lleva a estar muy exaltado. Y ese es un concepto que hay que tenerlo claro. En las emergencias, la mayoría de los pacientes que nos llegan son bajo ingesta de alcohol o drogas. Entonces, a veces el médico piensa que este está loco por la droga. Y el tipo está loco porque está con hipoxia, digamos, ¿no? Entonces, tengo que tener claro cómo se manifiesta en los órganos, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de la hipoxia va a ser en los órganos más importantes, ¿no? Si el riesgo sanguíneo no se restablece pronto, ¿qué va a pasar? Va a ser irreversible. Entonces hablamos nosotros muchas veces del shock irreversible, ¿sí? ¿Cuándo es el shock irreversible? Cuando ya inclusive con las maniobras que le damos nosotros al paciente, el paciente ya no mejora más. ¿Por qué? Porque la hipoxia ha sido de mucho tiempo y ya inclusive ha dañado el sistema parasimpático. Ya el paciente ni siquiera mejora la presión. Pese a que ya tiene grandes cantidades de volumen, no mejora y necesitamos vasoactivo, pero ya el paciente tampoco va a recuperar los tejidos porque los tejidos quedan mucho tiempo de hipoxia. Si nosotros agarramos y nos tapamos la nariz todos acá y no respiramos durante 5 minutos, probablemente muchos nos desmayemos acá. Y de repente algunos más aguantan hasta los 7.
o hasta los 10, va a depender de la condición fisiológica de cada persona. Pero después de los 10, dudo que alguien aquí estuviera vivo. Todos probablemente moriríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros tejidos quedaron sin oxígeno. Entonces, ¿el tiempo es importante en emergencia para tratar la hemorragia? Sí. Yo no puedo perder mucho tiempo, tengo que rápidamente hacer el tratamiento, tengo que rápidamente controlar la hemorragia y al mismo tiempo, simultáneamente, colocar vías y darle volumen al paciente. ¿Y qué volumen le voy a dar? Si hablo 8 grados, 3 grados, 4, cristaloides y paquete globular, correcto. Y plasma. Fresco. Entonces, la hipoperfusión de los tejidos, tengo que tenerla clara en la mente. Cuando ya tengo yo la piel pálida, el paciente tiene la piel pálida, ya hablamos que hay un tejido afectado, pero es un tejido que no es que no nos importe, digamos, ¿no? Simplemente que el trauma evoluciona, ¿no es cierto? En este momento el paciente puede estar con un shock solamente hipovolémico grado 1, pues tiene hemorragia interna y sigue sangrando, probablemente en media hora, en una hora, esté en un shock hipovolémico grado 3 o grado 4. Y en las siguientes 2 horas el paciente esté muerto. Y el paciente no se nos puede morir en nuestras narices, digamos, sin que nosotros nos demos cuenta y detectemos. Evidentemente, para esto también es importante medir los signos vitales y evaluar al paciente constantemente. Entonces, cuando yo tengo un shock hipovolémico, ¿no? Hay una disminución de la precarga, hay una hemoglobina que está baja, una saturación de oxígeno que también va a estar baja, ¿no? Va a haber disminución. Pero esto es diferente cuando hablamos de los otros tipos de shock, como el shock distributivo, ¿no? El shock cardiogénico, por ejemplo, que es por falla de bomba, el shock distributivo que puede ser por un shock anafiláctico, puede ser por un shock séptico, en ese caso no es falta de volumen, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el shock hipovolémico hemorrágico, va a haber una disminución de la precarga y eso nos da pautas para que nosotros hagamos el tratamiento, ¿no? En el shock hipovolémico va a haber una disminución de la resistencia del gasto cardíaco, ¿no? Vamos a tener una disminución de la presión arterial media, ¿no? Y nos va a llevar a un síndrome de disfunción multiorgánica. Pero nosotros tenemos que cortar este círculo vicioso parando control de hemorragia, reposición de volumen. El signo, ¿no? La palidez mucocutánea, que es importante que yo valore al paciente. Y si yo tengo una paciente que es morena, yo valore los labios, la conjuntiva, ¿no? Fíjense, la lengua, ¿no? Que yo valore también las palmas de las manos o las plantas de los pies, ¿no? Y aquí voy a comentar un caso que nos mandan de un hospital, un paciente de 20 años que estaba jugando fútbol y recibe un codazo. Le duele mucho, deja de jugar, se va a su casa y su mamá le da una hierba. Y lo tenía cuidando, echadito. El paciente se pone mal, ella lo sigue cuidando, pero al día siguiente ya no puede más y lo lleva al paciente al hospital. En el hospital, el médico de guardia lo primero que hace es un FAS, le hace una ecografía, lleno de líquido el abdomen, lo ven así, distendido. Y llama al hospital. ¿Quiero hablar con el cirujano de turno? Yo estaba así, soy yo. Tengo un paciente, doctor, que está con un FAS positivo, antecedentes de que tuvo un trauma en abdomen. Mándelo, Leo. Llega al hospital, yo tras que lo veo al paciente en la camilla, ¿no? Lo primero que vi fue la planta de los pies. ¿Qué color la vi? No, la vi roja. La vi roja. ¿Verdad? Y tras que la vi roja dije, no, esto no es un shock hipovolémico. Pero le hicimos la ecografía de nuevo y sí tenía líquido. O sea, sí era quirúrgico el paciente, no yo que no. Pero no lo vi pálido al paciente. Entonces, estaba hipotenso, taquicárdico, pero no estaba pálido. Entré a quirófano, contenido intestinal. Una perforación del intestino, en yeyuno, ¿no? Probablemente por el codazo aplastó el yeyuno y lo perforó. Se perforó, me imagino, ese día, o me imagino que horas antes, y estaba lleno de... Entonces, ¿qué tenía el paciente? Shock, correcto, tenía un shock séptico. No tenía un shock hipovolémico, tenía un shock, pero igual era quirúrgico, ¿no? Entonces hicimos resección, anastomosis, a terapia, un mes le plantó ahí y salió el paciente. Entonces, fíjense ustedes que es importante los conceptos de ver el tejido. No quiero decir que no era quirúrgico, era igual me entré rápido como si fuera hemorragia, ¿no? Pero igual había que entrar, ¿no? Simplemente que no le pusimos sangre, ¿no?
Bueno, aquí tenemos otra, la circulación esplácnica, solamente para que ustedes recuerden, cuando hablamos de esplácnico, no es vaso, hablamos de la circulación enteral. ¿Cuántos metros de intestino delgado tenemos? Ya. Sí, puede haber un poquito más unas personas, inclusive no hay una medición exacta, digamos, ¿no? Inclusive no tiene nada, ni que ver con el tamaño, ni que ver con nada. O sea, pueden haber algunas que son más largos. Y con el colon también. Entonces, si yo tengo una disminución de la perfusión a nivel intestinal, ¿no es cierto? Que vendría a ser la piel, ¿no? O el intestino, que va a ser la primera medida que le va a quitar sangre del cuerpo, una circulación esplácnica. Entonces, la presión arterial es muy importante, valorarla. Ya sabemos que mientras el paciente está más hipotenso, ya va a haber desmayo, va a haber náuseas, va a haber problemas para respirar, taquimnia, taquicardia, mareos que el paciente va a tener. Un parámetro actual, ¿no?, que dicen las guías para valoración de la hipotensión, que lo puede hacer en tiempo real, es hacer una ecografía de la vena cava y medirla. Si la vena cava, el diámetro está menos de 1.5, significa que la presión de la PVC estimada es de 0 a 5. Estamos hablando de que el paciente está hipovolémico. Yo puedo hacer a ver en tiempo real que un paciente está con un shock hipovolémico, haciendo la medición de la vena cava inferior. Si esta está entre 1.5 y 2 centímetros de diámetro, que viene a ser la longitud que se mide acá, estamos hablando de 5 a 10, ¿no?, que sería un parámetro adecuado. Y si yo estoy tratando bien al paciente, puedo pensar que está más de 15. Entonces, fíjense el concepto actual que existe, que es la medición de la vena cava inferior, ¿no? Aquí podemos ver el hígado y la vena cava inferior que se puede valorar. ¿El pulsosímetro es importante? Pues sí, es muy importante, ¿no? Nosotros, si tenemos una baja de la saturación de oxígeno, una taquicardia en el paciente, que es lo primero que podemos medir en un paciente, el monitoreo del paciente, que igual nosotros podemos hacer un monitoreo sin monitor, evidentemente, por eso tenemos valorar los signos vitales. Inclusive yo tomando el pulso, préstame su manito, tomando el pulso radial, y si yo no tengo pulso aquí, no lo percibo, ¿qué digo? Que el paciente está hipotenso, 70-40. Solamente con tocar esto, yo puedo saber en menos de 30 segundos que el paciente está hipotenso. Y si yo toco acá, ¿no?, buscando la aorta y no palpo el pulso, bueno, está muerto, ¿no? Ha hecho paro en este momento probablemente, o usted por hacer paro, ¿no?, si es que el pulso es bastante débil. Entonces esto es importante. Aquí hay un paciente que me llegó al hospital cuando hubo estos problemas de las primeras bloqueos que hubieron. Este joven llega a la emergencia con un disparo de arma de fuego, ¿no? Incluso hay otras imágenes que están en las noticias. Este chico estaba marchando, ¿no? Era del grupo por el Plan 3000, era el grupo de los masistas, y alguien con una pistola va y dispara, ¿no? Y justamente el disparo acá. El chico se sienta en un lugar y se cae, ¿no? Y lo rescatan, viene una moto, lo sube a la moto y llega hasta la Virgen Milagrosa o Peligrosa, no sé cuál es. Bueno, Milagrosa, ¿no? Ahí a la Virgen Milagrosa. De ahí lo derivan al hospital en una ambulancia. Llega el paciente en estado de shock, grado 4, ¿no? Nuestros médicos de emergencia rápidamente, yo estaba en quirófano, rápidamente le ponen al paciente un tubo, porque no había cómo no ponerle un tubo en la vía aérea, porque no podía respirar ya. Como ustedes ven, el abdomen está distendido, está lleno de sangre, ¿no? Y el paciente, ustedes lo pueden ver pálido también. Ahí está la entrada del proyectil. El paciente intubado, fíjense ustedes, pero ya siendo asistido, ¿no? Con 2 vías, fíjense, tiene una vía acá y lo están monitorizando, ¿no? Este es uno de nuestros recientes 3 años que ya ahorita ya es emergentólogo, ¿no? El abdomen lo ven distendido, bastante distendido, ¿no? Y en una tomografía podemos ver líquido que ya está extravasando las vísceras, ¿no? La entrada del proyectil. La entrada del proyectil es lo menos que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la indicación aquí? ¿Una laparotomía exploradora urgente o...? No, tengo hambre, voy a ir a comer primero y después. ¿O importa que yo coma o no? No. Lo que importa es el paciente. Lo más importante es el paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entrar en quinta, ¿no? A quirófano, lo más rápido que se pueda. Y nosotros en el hospital tenemos ese protocolo. Generalmente en estos casos así, el quirófano se abre, digamos, ¿no? Como el mar se abre. Y entramos rápidamente. Si hay otro paciente que estaba con una peritonitis, otra cirugía que necesitaba, pues este paciente la requiere inmediatamente, ¿no? ¿O no?
Ya tenemos con el paciente, estamos en el último minuto del partido y prácticamente el partido lo vamos a perder. Y significa que lo vamos a perder al paciente. Si no aceleramos y hacemos control de hemorragia. Entonces aquí ustedes pueden ver la laparotomía que se le está haciendo al paciente. No sé si este es un video, creo que es un video. O no es, no es. Y aquí podemos ver ya, podemos ver el abdomen abierto del paciente, ¿no? Controlando la hemorragia. Aquí. Miren el hematoma. Una lesión vascular. Ese es el apéndice, ¿eh? Bueno, es lo que menos importa del apéndice, ¿no? Como ustedes pueden ver en ese momento, lo voy a repetir nuevamente el video, como ustedes pueden ver acá, ¿no? A ver. Esto es un vaso que está sangrando y aquí estoy agarrándolo con pinzas de Satinsky para que no siga sangrando. Entonces, ¿qué es lo que dice? Control de hemorragia. Y en ese momento, cuando controla la hemorragia, le decimos al anestesiólogo, dele con todo, digamos, no líquido, perfunda. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Al aumentar la presión, perfundimos todo, ¿no? ¿Qué hubiera hecho yo hace 20 años atrás? Lo hubiera matado en la emergencia. Eso es lo que hubiera hecho. Subir la presión en la emergencia y corriendo no llegamos ni a quirófano. Y el paciente se nos moría. Entonces, fíjense que es importante la fisiología y es importante la fisiopatología. Y de repente alguien dice, no, a mí no me gusta la fisiología ni la fisiopatología. Si no les gusta, pues no van a ser buenos médicos, porque todos los pacientes que ustedes vean tienen que añadir la fisiopatología en el paciente. Ustedes cuando vean el paciente tienen que pensar, el paciente está así porque le pasó esto. Estos órganos están en disfunción. Este es el problema que tiene el paciente. Cuando nosotros sabemos manejar los pacientes, de acuerdo a la fisiopatología que tiene el paciente, lo vamos a tratar. Entonces, ¿nos costó aprender esto, el control de hemorragia? Sí, nos costó aprender. Pero lo más difícil es que nos cuesta enseñarle también a los nuevos médicos, digamos, ¿no? Y bueno, no sé si le han entendido, espero que lo hayan entendido. Si no, no sé. Bueno, este es el paciente después de la cirugía, la laparotomía, está el drenaje, ¿no? Aquí podemos ver la tomografía, fíjense el proyectil. Compañero, ¿qué hago con el proyectil? Sí, recuerdo. ¿Qué hago con el proyectil? ¿Lo saco, lo dejo? Bueno, en las películas ustedes van a ver, ¿no? Que el paciente está muriéndose, ¿no? Y agarran y lo operan, le sacan el proyectil, el paciente empieza a mejorar, ¿no? Bueno, en la vida real es mentira eso. Porque ¿qué es lo que nosotros vamos a ir a recuperar? Los órganos que están lesionados por el proyectil, ¿sí? En este caso, este proyectil atravesó la mesentérica inferior. La atravesó de par en par y eso fue lo que le causó el shock, un trauma vascular. Y ese paciente vivió. ¿Por qué vivió? Porque hubo un manejo adecuado del paciente, ¿o no? Desde el prehospitalario, el chico que lo sube a la moto y lo lleva a la clínica y de la clínica lo transfieren rápidamente. O sea, todos actuaron de forma rápida, ¿o no? Si no hubieran actuado de forma rápida y se hubiera perdido media hora más, este paciente se moría. Si el cirujano iba a titubear en entrar a quirófano porque tiene miedo, no tiene experiencia, el paciente se moría. Si el cirujano no sabía controlar la hemorragia, el paciente se moría. Si no tuviéramos en el hospital lo que tenemos sangre y tenemos el equipo de gente que estaba en la emergencia, porque cuando llegó yo estaba en quirófano, pero estaban los emergenciólogos que lo recuperaron al paciente para transportarlo rápidamente a quirófano, el paciente moría. Entonces fíjense ustedes que tiene que ver todo cuando yo manejo un paciente, el prehospitalario, el intrahospitalario y el posthospitalario. Entonces el paciente después se quejaba que le dolía un poquito para caminar, ¿no? La pierna, porque parece que quedó cerca de una raíz radicular. Eso ya lo tiene que ver el neurólogo. El paciente recuperó bien, no tuvo ninguna secuelas de la hipotensión porque se actuó de forma rápida y adecuada en este paciente. Aquí estamos en el postoperatorio, el paciente, fíjense, presiones normales, ¿no? Justamente esta foto es para que ustedes vean cómo el paciente ya no tiene taquicardia,
tiene buena saturación de oxígeno y no está hipotenso. ¿Qué significa esto? Buen manejo, control de hemorragia y reposición de volumen. Un paciente estabilizado con un shock grado 4, un mal manejo, un tiempo más, el paciente se moría. Tenemos otros tipos de hemorragia en otros órganos también, como el hígado. Podemos tener un adenoma, que son tumores que pueden sangrar, sí. Hepatocarcinoma, que puede sangrar también. Hemangiomas, que pueden sangrar también. Síndrome de HELLP, que se da en las embarazadas preclánticas, puede sangrar y se puede partir el hígado también. Esplénico, ruptura esplénica por infección, citomegalovirus, ruptura espontánea por un linfoma, una leucemia, ruptura por tumores focales, renal, angiomiolipoma, carcinoma de células renales, sangrado espontáneo, coagulopatía, glándula renal, sangrado espontáneo, tumores, pancreático, hepatitis necrohemorrágica, ruptura de pseudoaneurisma pancreático, ginecológico, ruptura de quiste hemorrágico, ruptura de endometrioma, obstétrico, ruptura de embarazo ectópico, síndrome de HELLP, vascular, rotura de aneurisma, arteria aorta o arteria de la circulación abdominal, disección, hematomas parietales, erosión vascular, partes blandas, hematoma del psoas, hematoma de la vaina del recto. Entonces es importante tener que cualquier órgano puede sangrar, pero lo más importante es que yo tengo que hacer un control de hemorragia adecuado del paciente para que el paciente pueda sobrevivir. Tengo estudios de imagen ahora que me van a soportar y me van a decir si el paciente tiene líquido. Y yo le puedo hacer una punción de ese líquido, saber si es sangre o es líquido, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver este hígado lleno de líquido perihepático, ¿no? Aquí podemos ver una ruptura, ¿no? Fíjense ustedes del vaso, completamente roto. Aquí podemos ver la pelvis con bastantes líquidos. Aquí podemos ver un tumor que está sangrando intrahepáticamente. Aquí una resonancia magnética que muestra el tumor y muestra la salida del contraste, ¿no? Aquí podemos ver también un hematoma, un coágulo, ¿no? Aquí podemos ver un gran coágulo perirenal, periesplénico, se lo ve claramente. Aquí podemos ver un gran hematoma que existe en este estudio. El riñón, fíjense ustedes, ¿no? Una imagen circunscrita que puede ser sangre. El tumor que está dentro. Aquí podemos observar un aneurisma de aorta, ¿no? Que está roto y está contenido con el retroperitoneo. Y cuando el paciente se abra, el retroperitoneo del paciente se choquea, ¿no? Yo puedo detectarlo también con una ecografía de partes blandas. Aquí puedo ver un sangrado abdominal espontáneo que puede ocurrir en un paciente, ¿no? Y las imágenes son importantes para evaluar adecuadamente a estos pacientes, ¿no? Aquí tengo yo una hemorragia, fíjense, intraabdominal. Puede ser un embarazo ectópico roto, un quiste ovario que me puede dar este tipo de sangrado. Generalmente las mujeres de edad fértil, ¿no? Podemos sospechar que está embarazada, dolor, inclusive a veces sale por la vagina un coágulo, ¿no? La vagina se va a hipotensar y rápidamente es una verdadera emergencia, hay que entrar al quirófano y abrir rápidamente el quirófano, a la paciente, ¿no? Con la laparoscopía también algunas se pueden tratar, por ejemplo, si vemos un quiste hemorrágico podemos tratarlo. Es importante, cuando nosotros no tenemos la ecografía, bueno, no teníamos antes la ecografía, o la teníamos pero no la podíamos usar, hacíamos lo que se llama el lavado peritoneal diagnóstico. Consiste en hacer una pequeña incisión por debajo del ombligo, con anestesia local, y colocábamos un equipo de suero fenestrado dentro del abdomen. Si veíamos que del suero salía directamente sangre, evidentemente era una hemorragia, ¿no? Entonces entrábamos a quirófano. Y si no, le colocábamos 500 ml de solución fisiológica y sacábamos esos 500 ml y valorábamos, ¿no? El color. Si había resto de comida, alimentos, vegetales, ¿no? Operábamos. Si lo veíamos claro, mandábamos al estudio de microscopio, y si el estudio de microscopio nos reportaba cantidad de eritrocitos más de 5.000 por ml, o leucocitos más de 10.000, nosotros también entrábamos a quirófano. O si nos decía que había restos de vegetales que se veían en el microscopio, también entrábamos, ¿no? También se puede hacer la punción, que es la paracentesis, para ver si es que hay sangre o no hay sangre, ¿no? Ahora tenemos la ecografía. Fíjense ustedes que aquí se ve el útero, ¿no? Y aquí podemos ver líquido libre, ¿no? Aquí está la vejiga, aquí podemos ver líquido libre en fondo de saco de Douglas, ¿no? Que indica sangrado, ¿no? Aquí podemos observar una lesión esplénica con un gran hematoma a nivel del vaso. Aquí hay bastante líquido también, ¿no? Y aquí podemos ver un proyectil, ¿no? Que probablemente haya entrado en el paciente, ¿no? Es importante tener en cuenta el aneurisma de aorta, que podemos detectarlo con una simple ecografía, ¿no? Y estos aneurismas de aorta
lo ideal es no encontrarlo cuando se ha roto, ¿no? Porque ya ahí generalmente va a ser una verdadera emergencia. ¿Y cómo yo diagnostico el aneurisma de aorta? ¿No? Que generalmente va a aparecer en las personas en un estudio de Australia, reporta una incidencia de 117 aneurismas por cada 100.000 habitantes, hasta el año 1981. ¿No? Y el año 1950 ya se determinaba esto, se mostró que fallecían 37% de los pacientes que no se llegaban al diagnóstico, 51.8 estaban muertos a los 3 años y 81.1 a los 5 años. El 2/3 de las muertes fueron roturas de aneurisma de aorta, porque eso hay que detectar el aneurisma de aorta antes que se rompa, ¿no es cierto? Cuando se rompa, las probabilidades de sobrevida del paciente son bastante bajas. Estamos hablando de una sobrevida bastante baja cuando no se operan estos pacientes, ¿no? Que solamente podría llegar a un 36%. ¿Cuánto es el diámetro normal de la aorta? Hablamos de un diámetro entre 3 a 4 centímetros. Pero se estableció que los menos de 6 centímetros de diámetro, la frecuencia de ruptura o muerte era de 39%. Contrastado con un 83% de aquellos pacientes que tenían mayores de 6 centímetros de aorta, ¿no? La ruptura de aorta podía ser inclusive de un 83%. Entonces, yo con una simple ecografía puedo valorar el diámetro de la aorta. Y de acuerdo a esto, a este paciente que no tiene todavía el aneurisma, pues tenerlo preparado para la cirugía, ¿no? Entonces, esto ha llevado a considerar que por sobre los 5 centímetros de aneurisma se debería intervenir. Pregunta de examen. ¿Cuándo sería intervenir un aneurisma de aorta? Por encima de los 5 centímetros. ¿Ya? Si no existe contraindicaciones absolutas para ello y que por debajo de 4 debe haber la actitud de control de seriado ecográfico. ¿Cuándo controlo ecográficamente el aneurisma? ¿Por debajo de cuántos centímetros? De 4. Y por encima de 5, la conducta es quirúrgica. ¿Ya? Doctor, ¿y si el aneurisma es de alto, la aorta? Torácico, estamos hablando de aorta abdominal acá, ¿no? Igual hay que operarlo si es que usted lo detecta, pero no lo va a detectar con ecografía ese, ¿no? Ese tiene que pedir sí o sí una tomografía con reconstrucción aórtica. Y generalmente ese se da principalmente por trauma, ¿no? No se da por, o sea, como esto que se pueden dar por, algunos pueden ser por sífilis, ¿no? La sífilis pudo haber causado esto. Entonces, la ruptura de aneurisma nos puede llevar a un shock hipovolémico, ¿no? Que de repente nosotros podemos confundir con otro tipo de patología, pero nosotros podemos detectarlo con una ecografía. Aquí tenemos un aneurisma de aorta. Fíjense ustedes cómo la pared está completamente destrozada. Aquí también otro. Aquí vemos otro aneurisma de aorta, ¿no? Aquí podemos ver un corte sagital, ¿no es cierto? Donde ven la aorta ustedes y aquí ya ven que ya no baja el contraste y todo esto es el aneurisma, ¿no? Prácticamente está a punto de romper. Y este aneurisma de acá, por ejemplo, si yo le pusiera el estetoscopio al paciente, probablemente inclusive yo escucho el soplo, ¿no? Del aneurisma. Pero evidentemente la tomografía es un estudio de alta sensibilidad para hablar de estructuras dentro del abdomen, ¿no? Entonces por eso es que podemos ver claramente acá. ¿La ecografía es importante? Sí. El ecodoppler, que valora también los vasos, no es importante para valorar hemorragia en ese momento, ¿no? Tratamiento endovascular del aneurisma de aorta existe, ¿no? Hay unas prótesis endovasculares que le colocan, obviamente no en un aneurisma roto, que esta prótesis va a entrar así como ustedes la pueden ver acá, ¿no? Muy bien, jóvenes, ese es el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Ya. ¿Los videos? ¿No le mandé los videos? ¿Le he mandado los videos? Ah, no le mandé, ¿no? No, ya los subí.